$3, la vida es cara, qué inflación en dólares, cuesta tanto. Entonces vienen unos señores a nombre de que ellos son revolucionarios y no sé qué, porque la corrupción no tiene ideología, ni derecha ni izquierda, porque no solo están estos que se roban la plata, están los otros que se cogieron los recursos que estaban afuera. Ahí está Luis Aquiles Moreno declarando que lo de Monómero es una pajita al lado de lo que se robaron de Silvio. Entonces cuando la gente ve que A y B sufren del virus de la corrupción, ¿eso qué va a producir? ¿Qué crees tú? Bueno, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante que hay que reconocer, metiendo peso a todo el mundo, pero hay el riesgo o la opción de que la gente diga, no, aquí no, ninguno sirve, no les creo más. O hay también la posibilidad que la gente diga, mira, sí, esto están poniéndole medidas, hay una oportunidad allí. No sé si el gobierno Sí. la entiende. No, lo que pasa es, fíjate que tú hablas de la corrupción, que la corrupción es inmanente a la civilización, siempre ha habido corrupción, lo que no quiere decir que tengamos que aceptarla siempre, porque la corrupción mina el estatus desde Roma, o sea, siempre destruye. eh, entonces es importante ver, sí, las luchas contra la corrupción, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? Que la gente se vuelva escéptica. Porque dice, bueno, y si eso es una, por ahí uno ve los laboratorios, como dices tú, o sea, que están, unos dicen una cosa, otros dicen otra. La cuestión es que los hechos nos den realidades. ¿Y qué significa que los hechos nos den realidades? Que uno sepa que sí, realmente hay algo que está pensando en el otro, o alguien que está pensando en el otro, en aquel otro que está sufriendo, en aquel otro que, como tú lo dices, no tiene para comer, no tiene para medicina, y que no podemos negar, porque hay quien se atreve a negar, no, eso es una falacia, como decía aquel presidente de hace como 50 años. No, no es ninguna falacia. Sí hay que tomar medidas, y medidas que tienen que ver con la vitalidad de un Estado, para que el Estado siga, para que la nación siga, que son diferentes. La nación, el Estado y el país son cosas muy diferentes. El país está afuera en este momento. Hay 6 millones, 7 millones de personas afuera que se fueron de una u otra forma porque aquí no podían seguir. Y hay gente que demoniza eso. Entonces yo creo que hay que trabajar para dialogar, pero dialogar en el sentido no partidista, sino en el sentido de sumar, como se hace de una otra forma, como cada quien desde su trinchera lo hace. Como por lo menos aprovecho para decirlo, el sábado nosotros en la Sociedad Psicoanalítica tenemos una jornada que dice desde la trinchera. Tiene que ver con la trinchera, que tiene que ver con cómo vemos desde el psicoanálisis esta crisis de los que están afuera, de los migrantes, De los dolores. de lo que tú decías del cambio climático también, y de lo que es el trabajo social, el trabajo comunitario. Eso nosotros lo discutimos, y con la gente, con la gente que llaman con el pueblo, que eso también es algo que echa a perder la cosa, ¿no? Porque es ¿Por como qué? descalifica. No es porque no sea pueblo, sino cuando uno dice el pueblo, está descalificando como tú eres ignorante, ¿no? Con ese que no es que es ignorante, sino que tiene otro conocimiento. Pero fíjate Es que... pueblo en Ajá. el buen sentido, no un pueblo en lo demagógico. Porque eso es lo que significa pueblo, eso es lo que significa política, ¿no? No hacer demagogia de la política, sino no hacer partidismo de la política. Entonces yo creo que es importante que sí, la corrupción tiene que ser como hacemos los médicos, tratamos la infección, o como hacemos los que trabajamos desde el punto de vista psicoanalítico, buscamos dónde está el conflicto para que se conozca y salga a relucir el conflicto y lo podamos resolver. Fíjate, lo que yo creo que tiene que ver con eso. Porque el gobierno, los gobiernos, para ser justo, tienen tendencia a ocultar temas complicados, cuando más bien el sacarlos a flote, el discutirlos, el hacerlos de la opinión pública, es lo que protege, es lo recomendable. Sí, sí, porque fíjate cuando tú dices eso de ocultar, es como que yo dijera, bueno, si tienes un tumor cerebral te voy a dar una pastilla para que no te duela la cabeza, te vas a morir igualito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Operar. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces con las emociones de este país? Entenderlas y buscarle solución. Y buscarle solución a lo que quiere el otro, aquel que está ahí, que está sufriendo, que quiere buenos servicios, quiere salud, que es lo que en parte me compete a mí como médico y como
trabajador desde el psicoanálisis de lo que es la realidad psíquica de los individuos, quiere que no que se les ayude dándole limosna, no, porque esa limosna tiene 200 años dándose, más, desde Colón se está dando limosna en el Nuevo Mundo, que ya no es tan nuevo, sino lo que quiere es que se resuelva, que se entienda que aquel que está en el colegio, el niño, no se le resuelve con una tablet, porque la tablet es lo que tú dices, un vacío de contenido, más bien lo pones es a no pensar, sino que se le pague bien a los maestros, por ejemplo, para que el maestro con gusto, o los profesores universitarios, trabajemos. Uno trabaja con gusto porque le gusta la vaina, como se dice, y discúlpeme la expresión, pero no, eso no puede ser porque nosotros comemos, porque tenemos familia, porque tenemos necesidades básicas, y creo que es importante que eso se vea, y no nos quedemos en el discurso demagógico de que todo está bonito, o de que vamos a dialogar para que todo siga igual, porque para que todo siga igual es como el psicótico, no ve la realidad, y la realidad hay que verla, a veces la realidad duele mucho, pero si no nos duele, no nos damos cuenta y nos lleva el tren y nos morimos. El dolor tiene un sentido, pero la alegría también. No podemos vivir alegres todo el tiempo, ¿no? Porque también nos podemos psicotizar. Pero hay momentos de alegría, y a veces, ¿cómo cuesta tener momentos de alegría cuando la crisis lo que hace es golpearte, y tú ves que el otro, nada que ver, o sea, el otro sigue en su mundo boyante de cualquiera de las partes, porque no tenemos que ponernos en una de las partes, cualquiera de las partes. Una cosa que se nota, la gente se volvió más desconfiada. Yo pongo el ejemplo, tú le prestas unos reales a un amigo y no lo ves más, pero en los entornos, en el barrio, en la urbanización, en el edificio, en la familia, hay mucha solidaridad. Sí, bueno, porque es que eso es lo que hablábamos, y creo que eso es importante como para cerrar, que es necesario tener el sentido del amor, y no el amor, como le digo yo a mis alumnos, a mis pacientes, no el amor ese romántico, no, el amor real, el amor por el otro, que tampoco es el amor religioso, que es, mira, me amas porque Dios, no, aquel de ser solidario, aquel de darle al otro cuando necesita y recibir del otro cuando necesita, sin que yo use mi poder para tenerlo a mi alcance. Y esa solidaridad tiene que ver mucho en este país con algo que está muy fracturado, que es la familia. Y a veces la gente trata, es más, mucha gente se ha ido de este país por solidaridad, para poder dar plata desde Mandar afuera. desde allá. Entonces es importante darse cuenta que seguimos siendo humanos, y que sí, la solidaridad bien llevada evita que seamos colonos de ideologías, de aquello de que yo te doy, pero tú conmigo eres hasta la muerte. ¿No? ¿Y por qué? O sea, si tú no sirves como Estado, vamos a ver cómo nos arreglamos. Porque lo que sí sigue siendo es la nación. Lo que sí sigue siendo es el ciudadano de a pie, el que está ahí, el que trabaja detrás de la cámara, el que trabaja en el